¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el talento nace en silencio y nadie está dispuesto a escuchar? Esta es la historia de una niña invisible, hija de una señora de la limpieza que derrotó a un campeón olímpico con un clavado que silenció a todo un país. No tenía entrenador ni uniforme, solo llevaba en sus brazos la sabiduría ancestral de su abuelo y la fuerza silenciosa de alguien que siempre había sido subestimado. Lo que sucedió en ese club acuático de San Diego no fue solo una victoria, fue un grito silencioso que cruzó fronteras y reveló una verdad que nadie quería enfrentar. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete al canal ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás mirando y prepárate, porque este viaje te ahogará en la verdad. Nadie se dio cuenta de ella. Era como si Esperanza fuera parte del fondo blanco de aquel club acuático, silenciosa, inmóvil, invisible. Todos los días, a las 6 de la mañana, su madre la despertaba con un rápido beso en la frente, le llenaba la mochila con un sándwich de frijoles y las dos tomaban el autobús número 12 hacia el exclusivo barrio de San Diego. La niña caminaba detrás de su madre con pasos cortos, sus grandes ojos marrones siempre atentos, pero sin decir palabra. Ya conocían la rutina. Mientras su madre limpiaba los vestuarios y recogía las toallas mojadas, Esperanza se sentaba en un banco cerca de la piscina olímpica, con un cuaderno de dibujo en su regazo y el sonido del agua como banda sonora constante. Él nunca se interpuso, nunca habló, nunca pidió nada, pero ella vio todo. Podía saber cuando Marcus Sterling estaba de mal humor simplemente por la forma en que se zambullía. Si hacía poco ruido, era porque estaba enojado. Él sabía cuando los entrenadores fingían elogios solo para complacerlo. Marcus era el orgullo del club, alto, rubio, rápido, y hablaba con todos como si estuviera haciéndole un favor al mundo. Él nunca miró a los conserjes. Hecho parecía disfrutar ignorándolos, y con Esperanza el desprecio fue aún más claro. Un día, al salir de la piscina, casi choca con ella y le dice: «Cuidado, ratoncita», como si estuviera espantando una mosca. Ella no respondió. Él simplemente volvió a sentarse con sus ojos fijos en el agua, porque fue allí, en todo ese silencio, que su cuerpo recordó el cenote de Yucatán y cómo el agua, para ella, nunca fue un enemigo. En la mente de Esperanza, las inmersiones de Marcus parecían equivocadas. Demasiado ruido, demasiada fuerza, demasiada prisa. Era como si quisiera obligar al agua a obedecerle. Recordó lo que le había dicho su abuelo mientras descendían los resbaladizos escalones de la enoteca, con el sol aún despuntando tras las palmeras. La agua no se gana, se escucha. Y eso fue lo que hizo, incluso sentada allí, con el cuaderno en el regazo. Sus ojos seguían los movimientos, calculaban el ritmo, percibían los errores. Mientras todos veían a un campeón, ella veía rigidez. Sabía que si alguna vez se sumergía allí, podría hacer las cosas de otra manera, pero ni siquiera se lo contó a su madre. De hecho, nunca le había contado a nadie lo que hizo con su abuelo, nadando entre estalactitas, deslizándose silenciosamente, guiada solo por la luz filtrada del agujero en el techo de la cueva. Ese día empezó como cualquier otro. El olor a cloro impregnado en la ropa de la madre. El silencio del autobús todavía oscuro, el banco de cemento cerca del carril número 4. Pero había algo diferente en la forma en que Marcus la miraba, impaciente, como si su mera presencia le molestara más de lo habitual. Fue después de una de las cortas ráfagas de disparos, cuando se dio cuenta de que ella todavía lo estaba mirando, que se detuvo y la señaló frente a todos. La voz resonaba con desprecio, pero también con ese tono provocador que usaba cuando quería público. «Entonces, mexicano, ¿te parece lindo? ¿Quieres venir a nadar en mi casa?»
la risa de algunos deportistas. Alrededor no se hizo esperar. Los entrenadores intentaron ocultar su vergüenza. Esperanza bajó la mirada por un segundo, pero cuando volvió a levantarla, no fue por vergüenza. Era alguien que estaba a punto de hacer algo que nadie allí esperaba. El silencio después del desafío fue extraño, no el silencio de la piscina. Eso era habitual, sino un silencio cargado, como si todos se hubieran detenido un segundo esperando que ella se retirara. Pero Esperanza no se dio por vencida. Se levantó lentamente, dejó a un lado su cuaderno y se quitó los zapatos gastados que llevaba desde el invierno pasado. Caminó hasta el borde de la piscina como si no necesitara pensar. Uno de los técnicos se acercó a su madre intentando detenerla. No puede, es peligroso, es solo una niña. Pero la mujer, con el paño del suelo todavía en la mano, se limitó a negar con la cabeza lentamente. Ella conocía esa mirada en los ojos de su hija. Fue lo mismo que vi cuando Esperanza se sumergió en el cenote con su padre hace muchos años. Eso no fue ninguna broma, fue instinto. Sin decir nada, Esperanza subió al taco de salida. Marcus estaba en el carril de al lado, riendo a carcajadas y ajustándose las gafas con arrogancia. «¿Quieres que me lo tome con calma, princesa?», se burló, sin siquiera mirarla. Pero Esperanza no respondió, porque en ese momento todo desapareció. Las voces, las risas, el olor a desinfectante, el eco en el techo alto. Solo quedó agua. Y cuando se zambulló, no fue un salto de desafío, fue un regreso a casa. El sonido de su inmersión era casi imperceptible. Los que observaban desde fuera solo vieron una figura que atravesaba la piscina con una ligereza que no tenía sentido. Mientras Marcus extendía los brazos como si estuviera luchando contra un enemigo, Esperanza se deslizaba como si su cuerpo ni siquiera hiciera esfuerzo. Y en menos de 30 segundos, antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, tocó la pared opuesta. Primero, solo, y entonces levantó la cara del agua sin siquiera un atisbo de sonrisa. Ella simplemente miró a su alrededor como para confirmar lo que siempre había sabido. Podía. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Sus ojos iban del cronómetro a la mirada de Marcus, que jadeaba, y de la chica que permanecía inmóvil, con la mitad del cuerpo aún sumergido. Uno de los asistentes balbuceó algo sobre un error del sistema y otro se apresuró a reiniciar el panel digital. Pero el momento llegó. Registrado. Exactamente. Ella había ganado. La chica de la limpieza, el mexicano silencioso. Marcus volvió a subirse al bloque, enojado, diciendo que se había resbalado, que no estaba listo, que no había valido la pena. Pero nadie estaba escuchando atentamente, porque allí ya se estaba formando una nueva narrativa. Empezaron a aparecer los teléfonos móviles. Primero uno, luego 3, luego todos. La cámara temblaba, pero captó todo. A la niña parada en el agua, con la mirada fija, el cabello pegado a la cara, sin una sola palabra, como si no fuera un acto, sino una respuesta silenciosa. Su madre temblaba fuera de la piscina, pero no de miedo. Fue como si reconociera en aquella escena un destino que ya estaba escrito hacía mucho tiempo. Los vídeos comenzaron a circular antes de que la última gota de agua de la piscina se hubiera calmado. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de frases como «¿Quién es esta niña?», «Niña reta a campeona y gana», o «Esperanza, se llama Esperanza». La dirección del club intentó contener las repercusiones, pero ya era demasiado tarde. El vídeo cruzó la frontera antes del almuerzo. Del otro lado, en México, empezaron a aparecer periodistas, exdeportistas, excompañeros de su abuelo, incluso personas que decían haber nadado con él en el cenote cuando eran niños. Algunos reconocieron los movimientos, la fluidez, el origen de ese estilo de natación ancestral que parecía más un baile que una competición. Pero Esperanza, aún después de todo, no se involucró.
Salió del agua de la misma manera que entró, en silencio. No quería la fama. Solo quería volver a mi banco habitual, desde donde podía ver el mundo desde lejos. Esa tarde, cuando el club cerró temprano debido a la afluencia de prensa, Esperanza y su madre regresaron a casa en el mismo autobús número 12. Los dos se sentaron atrás, tomados de la mano, sin decir mucho. La madre miró de reojo, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. La hija parecía tranquila, casi ajena al caos que había causado. Cuando llegaron al pequeño apartamento que compartían con otra familia, encontraron un montón de mensajes en el teléfono celular de su madre, llamadas de desconocidos, invitaciones a entrevistas, ofertas de patrocinio. Uno de ellos ofreció una beca completa para una academia de élite. Otro quería llevarla a un reality show infantil. Pero Esperanza simplemente preguntó si quedaban frijoles del día anterior. Comió en silencio y luego fue a lavarse los pies en la palangana de siempre, como si el mundo exterior no se hubiera puesto patas arriba. Al día siguiente, el club estaba rodeado de cámaras. Había pancartas con su nombre, carteles con frases como «La niña que nada con el alma», y hasta gente queriendo tomarse fotos con su madre mientras limpiaba los baños. Marcus no apareció, y los entrenadores, que antes estaban demasiado ocupados para prestarle atención, ahora le preguntaron si quería un entrenador personal. Pero Esperanza los rechazó todos con un simple movimiento de cabeza. Ella no quería aplausos ni patrocinadores. Ella quería que respetaran a su madre, que no pisaran los charcos que ella acababa de limpiar. Fue solo cuando vio a un guardia de seguridad bloqueando a dos chicas latinas en la entrada del vestuario que dijo algo en voz alta. «Déjenlos pasar. Aquí también limpian». Era la primera vez que alguien allí escuchaba su voz con claridad, baja, firme y sin miedo. Y fue en ese momento que todos comprendieron. Lo que había ganado no era solo una carrera. Era un lugar entero que le decía cada día que no pertenecía allí. Esa semana todo cambió demasiado rápido. Periódicos, programas de televisión y hasta políticos quisieron aparecer junto a la niña que representaba la esperanza latina. Pero a nadie parecía importarle lo que ella realmente quería. Los adultos hablaron por ella, inventaron versiones, crearon discursos conmovedores con palabras que ella nunca usaría. Un presentador incluso intentó recrear la escena de la competición con actores, sin pedir permiso. Pero lo que molestó a Esperanza no fue la exposición, sino la prisa. El deseo de todos de convertirla en un producto, por ejemplo, en heroína, como si la necesitaran para limpiar sus propias culpas. Fue entonces cuando dijo algo que nadie esperaba, mirando directamente al periodista más insistente. «Todavía no he terminado la escuela». Lo dijo con la misma tranquilidad con la que nadaba y con una firmeza que desmantelaba cualquier discusión posterior. No quería saltarme ningún paso. No quería ser un símbolo. Yo quería tiempo. Y en el tiempo que ella pidió, el mundo se reorganizó. El club, presionado por las repercusiones, anunció becas completas para jóvenes de bajos ingresos. Cambiaron el nombre del complejo principal a Centro Acuático Esperanza Morales. Pintaron un mural con su rostro, aunque ella no lo había pedido, y comenzaron a incluir clases de cultura mexicana en talleres para nuevos atletas. El abuelo, que aún vivía en Yucatán, recibió homenajes de las comunidades indígenas que reconocieron el valor de su antigua sabiduría. Marcus, que estaba desaparecido desde el día de la derrota, reapareció semanas después, más delgado, más tranquilo. Se disculpó, no públicamente, sino personalmente, cara a cara. Dijo que quería entender cómo nadaba ella así. Esperanza, una vez más, no dijo mucho. Solo preguntó si estaba dispuesto a escuchar el agua, no a superarla, y por primera vez se quedó en silencio. Un silencio que, en ese contexto, valía más que cualquier medalla. En la escuela,
Sus compañeros de clase comenzaron a tratarla de forma extraña, unos con admiración, otros con envidia. Los maestros comenzaron a llamarla nuestra estrella, aunque todavía fallaba en sus tareas de ciencias u olvidaba su libro de texto. Esperanza odiaba esto. Extraño los días en los que podía caminar por los pasillos sin convertirme en tema de conversación. Y lo peor, empezaron a preguntarle si firmaría autógrafos, si aparecería en más vídeos, si... Ya tenía dinero. Era como si todo lo que era ahora estuviera ligado a lo que hacía en la piscina, como si su valor solo hubiera comenzado allí. Nadie recordaba que siempre había sido buena en matemáticas, ni que le gustaba dibujar plantas e inventar historias con su madre mientras lavaban la ropa. Era como si no hubiera existido antes. Un sábado por la mañana, regresó al club con su madre, como de costumbre, pero esta vez llevaron una bolsa con fruta y agua. Se quedarían todo el día. Marcus los estaba esperando en el borde de la piscina, en silencio, con un cuaderno en las manos. Ella se zambulló y él simplemente observó, como si cada movimiento contara una historia que aún no podía leer. Fue allí donde comenzaron algo nuevo. Sin entrenadores, sin cronómetros, sin gritos, solo dos cuerpos moviéndose en el agua, con ritmos diferentes, tratando de encontrar la armonía. A veces él le preguntaba algo, a veces ella respondía con un gesto. No fue una clase ni un entrenamiento, fue un intercambio. Marcus, por primera vez en su vida, no era el mejor en la piscina, y él lo aceptó. Poco a poco fueron apareciendo también otros deportistas curiosos. Nadie pidió un selfie, nadie compitió. Fue como si allí hubiera nacido un nuevo tipo de equipo. Uno donde nadie necesitara demostrar nada, solo escuchar, al agua, a los demás, a sus propios cuerpos. Mientras tanto, en Yucatán, la antigua enoteca donde todo comenzó, empezó a recibir visitas de curiosos, periodistas, biólogos e incluso entrenadores olímpicos. Querían entender cómo una niña podía desarrollar tanta habilidad en un lugar tan rústico. Pero cuando llegaron, solo encontraron silencio, piedras mojadas, olor a tierra y la misma agua oscura que siempre había estado allí. El abuelo de Esperanza se negó a conceder entrevistas. Dijo que su nieta era quien debía hablar si quería hacerlo, pero la verdad es que nunca lo explicó. No había necesidad. En Enote no se trataba de técnica, se trataba de escuchar. Sobre el sonido de tu propio cuerpo en el agua, los remolinos sutiles, la temperatura cambiante, la forma en que el sonido desaparece cuando te sumerges profundamente. Fue allí donde aprendió a confiar en sí misma. Y eso fue lo que nadie pudo replicar en ningún otro lugar. En el club, algunas cosas realmente empezaron a cambiar. La sala de profesores ha sido renovada. El personal de limpieza comenzó a usar uniformes nuevos. Pusieron los nombres de los trabajadores en las taquillas, algo que nunca habían hecho. Antes, la madre de Esperanza, a quien antes llamaban simplemente la señora, ahora la saludaron por su nombre, Lucía, y eso, para Esperanza, significó más que cualquier premio, porque lo que más le dolía, antes de todo esto, era ver cómo trataban a su madre como si fuera parte del muro, invisible, desechable. Ahora, ver a Lucía siendo escuchada, recibiendo respeto, siendo llamada a las reuniones, hizo que Esperanza se sintiera completa. Fue como si su victoria en la piscina hubiera resonado allí donde realmente importaba. Y eso fue suficiente. Ella continuó despertándose temprano, tomando el mismo autobús, con el mismo sándwich de frijoles en su mochila. Solo que ahora ya nadie fingió que ella no existía. Lo que más impresionó a quienes vieron a Esperanza nadar de cerca no fue su velocidad, sino la forma en que se movía. Había algo casi hipnótico en su manera de caminar por la piscina, como si no estuviera empujando el agua, sino siendo llevada por ella.
Los técnicos intentaron grabar movimientos, filmar en cámara lenta, medir ángulos, pero eso nunca se lo podrían enseñar a nadie, porque lo que ella hizo no fue solo en sus músculos o su respiración. Estaba en algo que no cabía en las hojas de cálculo. Era como si cada vez que entraba al agua se reconectara con algo que otros habían olvidado. El respeto por el medio ambiente, la escucha del propio cuerpo, la paciencia para no forzar las cosas. Así que, incluso sin uniforme, gorra de diseño o gafas caras, siempre parecía parte de la piscina, como si hubiera nacido allí. Un día, durante una presentación para niños desfavorecidos invitados por el club, Esperanza hizo algo inesperado. Al final del espectáculo, llamó a todas las chicas para que entraran a la piscina con ella. Chicas que nunca habían nadado, algunas que ni siquiera sabían flotar. Los instructores intentaron detenerlo, alegando que era peligroso y que no había suficientes chalecos salvavidas. Pero ella insistió. Dijo que estaría con ellos, en el agua. Y así fue, uno a uno, tomándoles la mano, enseñándoles a flotar, a respirar sin miedo, a confiar. No tenía clase, fue acogedor. Los niños sonrieron como si estuvieran volando, y los que miraban desde fuera, padres, invitados, periodistas, comprendieron que su don iba más allá de la natación. Esperanza hizo del agua ya no un lugar de exclusión, sino de pertenencia. Ese día, más que en cualquier otra competición, sintió que había ganado, no saliendo adelante, sino arrastrando a otros consigo. Las invitaciones siguieron llegando. Universidades de Estados Unidos y México ofrecieron becas completas. Algunas incluso prometieron alojamiento, comida y transporte. Hubo quienes dijeron que debía aceptarlo ahora, asegurar su futuro y subirse a la ola. Pero Esperanza escuchó todo con calma. A veces escribía los nombres en un cuaderno solo para recordarlos más tarde. Pero él siempre respondía lo mismo. Todavía soy un niño. Eso era lo que ella sentía, que querían sacarla de un lugar y ponerla directamente en otro, sin darle tiempo a crecer en el camino. Ella quería terminar la escuela en el barrio donde vivía. Quería seguir yendo al club con mi madre. Quería tener tiempo para entender lo que sentía, porque en el fondo sabía que el regalo que llevaba venía de un lugar muy íntimo, muy delicado, y si se apresuraran podrían romperlo. Una de esas mañanas normales, mientras esperaba que su madre terminara su turno, Esperanza estaba sentada dibujando cuando una señora se acercó. Tenía cabello blanco, gafas gruesas y caminaba con dificultad. Él le preguntó si podía sentarse a su lado, y cuando la niña asintió, él entabló una conversación suavemente. Dijo que era una ex-nadadora, una entrenadora retirada y que vio en ella algo que nunca había visto antes, ni siquiera en los campeones olímpicos. No nadas para ganar, nadas para recordar quién eres. Eso permaneció en la cabeza de Esperanza por el resto del día. Fue como si, por primera vez, alguien hubiera entendido sin intentar traducir, sin querer moldear, solo reconocer. Permanecieron allí casi una hora, sin prisas. La señora no pidió una selfie, no ofreció patrocinio, ni hizo ninguna promesa. Él simplemente dijo, «No olvides quién eres cuando el agua te abrace». Y se fue. La muchacha guardó esa frase cuidadosamente, como quien guarda una concha rara encontrada en la orilla del mar. Con el tiempo, el nombre Esperanza comenzó a aparecer en carteles, camisetas e incluso en campañas políticas. Pero ninguna de estas imágenes mostraba quién era ella realmente. Mostraron una heroína construida por la prisa de los adultos, por la necesidad de vender superación. Mostraron a una niña sonriendo con medallas, cuando en realidad ni siquiera le gustaba estar en el podio. Lo que nadie entendía era que su mayor victoria no estaba en las competiciones,
sino en el silencio que precedía a cada inmersión, en el recuerdo de su abuelo silbando para guiarla por las cuevas, en el olor de la ropa mojada de su madre, en el asiento del autobús. Cuando ella nadaba, llevaba todo esto. No era solo talento, era un recuerdo. Y eso fue lo que la asustó cuando vio su imagen utilizada como propaganda. Tenía miedo de que un día me mirara al espejo y ya no reconociera a esa chica que solo quería sentirse parte de algo. Por eso, cuando le preguntaron si aceptaría representar al país en un proceso de selección infantil internacional, tardó un tiempo en responder. Todos esperaban un sí inmediato, pero ella pidió una semana. Aprovechó ese tiempo para visitar la enoteca, volver a ver a su abuelo, volver a sentir el agua que le enseñó todo sin palabras. Se sumergió allí sola, por primera vez desde que todo ocurrió. Cuando ella salió, su abuelo estaba sentado en el borde de la roca, mirándola como siempre lo hacía. No dije nada a él, simplemente extendió su mano con una toalla vieja que había usado desde sus días de natación. En ese intercambio silencioso, encontró la respuesta. Regresó a San Diego con la decisión tomada. Sí, ella aceptaría competir, pero con una condición: solo si podía seguir estudiando, viviendo con su madre y visitando Yucatán de vacaciones. Quería mostrarle al mundo que su talento no provenía del lujo ni de la estructura, vino del cariño. Y eso no era negociable. La clasificación internacional tuvo lugar meses después, en otro club de élite, esta vez en Nueva York. Fue un evento cerrado, lleno de protocolos, flashes y patrocinadores en cada rincón. Esperanza llegó con una sencilla mochila a la espalda, su madre a su lado y la mirada atenta a todo. Había niños con trajes tecnológicos acompañados de técnicos con portapapeles y tabletas. Ella no tenía nada de eso. Nadaría con el bañador que recibió como regalo del club, el mismo que usaba en los entrenamientos. Mientras los demás se calentaban en silencio, ella se sentó cerca del borde y observó el agua. Cerró los ojos unos segundos y recordó el silbido de su abuelo, la risa apagada de su madre al resbalarse en el autobús, el sonido de las hojas secas en Yucatán. Cuando abrió los ojos ya no estaba nerviosa, solo quería nadar, ni por un país ni por un trofeo, pero para ella misma. En el momento de la carrera, el estadio estaba lleno. Su nombre fue anunciado con un acento equivocado, pero a ella no le importó. Caminó hasta el bloque, respiró profundamente y se zambulló. En la primera brazada ya estaba adelante. Pero eso no fue lo impresionante. Era ligereza. Los jueces, los entrenadores e incluso los demás competidores guardaron silencio. Era como si vieran algo que no podían explicar. Cruzó la piscina con una fluidez que parecía imposible. No era solo técnica, era algo más. Cuando tocó el último muro, no miró el marcador. No había necesidad. Sabía que había hecho lo que vino a hacer. Al salir del agua no celebró. Abrazó a su madre, que lloraba sin poder decir nada. Y en ese abrazo, todo el esfuerzo, todas las luchas silenciosas, todas las veces que fueron ignoradas, parecieron finalmente reconocidas, no por medallas, sino por respeto. Después de ese día, Esperanza fue invitada a hablar en escuelas, eventos sociales y conferencias sobre deportes e inclusión, pero ella rechazó casi todos. Sentía que cada vez que le ponía un micrófono en la mano, esperaban que repitiera frases motivacionales ya hechas, como si su historia hubiera sido escrita para inspirar a otros y no para ser vivida verdaderamente. A veces iba, pero pedía que no la presentaran como el prodigio de la piscina. Les pidió que lo llamaran por su nombre, solo eso. Y cuando hablaba, decía poco, pero decía lo que importaba. El talento puede nacer en cualquier lugar. El problema es que no siempre lo dejan crecer. Y eso fue suficiente, porque la fuerza de sus palabras estaba en su sencillez, en la verdad que transmitían.
Fue difícil escuchar eso y no pensar en cuántos niños como ella fueron silenciados, ignorados, excluidos de oportunidades solo porque nacieron en el lugar equivocado. En el club de San Diego, el ambiente era diferente. Las banderas de admiración dieron paso a proyectos concretos. Los niños de las afueras ahora tenían acceso a la piscina 2 veces por semana. Se contrataron nuevos instructores, muchos de ellos de origen latino, y una vez al mes, Esperanza venía a nadar con ellos, no como estrella, sino como compañero. Me metía en el agua con los más pequeños, les enseñaba a respirar, a relajarse, a escuchar el sonido de su propio movimiento. Y cuando sus padres vinieron a agradecerle, ella simplemente sonrió y dijo: «Solo estoy devolviendo lo que me dieron», porque en el fondo sabía que lo que la sostuvo desde el principio no fue un talento milagroso. Fue el cariño del abuelo, la mirada atenta de la madre, la fuerza silenciosa de quien sobrevive en un mundo que te sigue diciendo que no eres suficiente. Y ahora ella quería ser esa mirada para otros niños. Un día, cuando salía del club, después de una tarde de entrenamiento ligero con los niños, Esperanza se detuvo junto a su madre y se quedó mirando el reflejo en la piscina. Ya no había nadie allí. El agua estaba tranquila, casi quieta, con el cielo reflejado como un espejo torcido. Ambos permanecieron en silencio por un rato, como solían hacer. Lucía preguntó entonces en voz baja, como si no quisiera interrumpir un pensamiento: «¿Estás feliz, hija?». Esperanza no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que había vivido durante ese último año, en las derrotas que nadie vio, en el cansancio, en las noches en las que tuvo miedo de ser empujada a un lugar que no era el suyo. Pero también pensó en las pequeñas manos de las chicas que sostenía durante los entrenamientos, en las sonrisas tímidas, en las victorias que no vinieron acompañadas de trofeos. Y entonces respondió sin mirar a su madre: «Lo soy, pero no por lo que piense la gente. Estoy feliz porque ya no estoy sola». De camino a casa, en el mismo autobús número 12, se sentaron en el asiento trasero, como siempre. El conductor ya conocía a los dos y esta vez, al verlos subir, les saludó con la mano y les dijo: «Buenas noches, campeón». Esperanza sonrió con la comisura de los labios y simplemente respondió: «Buenas noches, señor». Ella todavía llevaba la misma mochila, todavía calzaba las mismas zapatillas gastadas, pero algo dentro de ella había cambiado. No porque hubiera ganado una carrera o aparecido en televisión, pero porque por primera vez estaba seguro de que ya no necesitaba esconderse más, que pudiera ocupar espacio sin pedir disculpas, sin achicarse, sin tener que demostrar nada a nadie. Y eso, para una niña de 10 años que creció aprendiendo a guardar silencio, fue el mayor grito de libertad que pudiera existir. Unos meses después, una revista internacional publicó un artículo de portada con el título «La niña que baila con el agua». La foto mostraba a Esperanza de perfil, con el cabello recogido y los ojos cerrados, sumergida hasta el cuello. Era una foto bonita, pero no le gustó. Dijo que parecía propaganda. Parecía que querían vender algo que no estaba a la venta. La madre intentó explicar que era un reconocimiento, que no todos tenían malas intenciones, pero ella ya había aprendido la diferencia entre ser admirada y ser utilizada. Aún así, no peleó con nadie. Solo pidió que la próxima vez usen una foto donde ella esté con los otros niños, riendo o enseñando, porque ahí era donde se sentía más auténtica. Allí nadie quería ponerla en un pedestal. Ellos solo querían estar juntos. Y eso fue más que suficiente para ella. En la escuela, las cosas se fueron calmando poco a poco. Algunos colegas se mantuvieron distantes, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado a alguien que se había vuelto famoso. Otros comenzaron a sentarse cerca, a ofrecer ayuda con las tareas y a entablar conversaciones.
Ella lo aceptó naturalmente, sin esfuerzo. Y fue allí, entre cuadernos y recreos, que comprendió que todavía era un niño, que tenía derecho a jugar, a equivocarse, a distraerse, a olvidar cosas. Porque por mucho que el mundo quisiera que ella fuera adulta antes de tiempo, ella quería disfrutar cada pedacito de infancia que aún le quedaba. Y cuando la directora de la escuela le preguntó si aceptaría un mural con su nombre, ella le agradeció, pero le pidió que fuera colectivo. Incluye los nombres de todos los que limpian, cocinan y enseñan aquí, porque solo estoy aquí por ellos. Y el director, conmovido, asintió. Fue otra pequeña victoria, silencioso pero firme, a su manera. Una noche, Esperanza soñó que estaba nadando en el enote con su abuelo. Pero esta vez no había techo de piedra ni raíces colgantes. Había un cielo abierto. En el fondo del agua aparecieron rostros conocidos. Su madre, Marcus, las chicas del club, incluso el conductor del autobús. Nadie dijo nada. Simplemente la observaron mientras se deslizaba. Cuando despertó, no podía distinguir si el sueño era hermoso o triste, pero tenía una extraña sensación de que algo estaba cambiando en su interior. Quizás fue el comienzo de una nueva etapa. Quizás era solo cansancio. De todos modos, se levantó, se puso sus mismas zapatillas de siempre y siguió a su madre hasta la parada del autobús. Solo otro día normal, en un mundo que todavía no sabía qué hacer con alguien como ella. Pero ella lo sabía, yo sabía quién era. Él sabía lo que llevaba, y eso fue suficiente. Ese mismo día, al llegar al club, se sorprendió al ver un nuevo cartel colgado en la entrada. No tenía tu foto, ni tu nombre, solo una frase, escrita en letras sencillas pero enormes. ¿Cuántas esperanzas aún quedan ocultas? Se detuvo unos segundos frente a él, tratando de comprender si era un homenaje o un recordatorio. Quizás fueron ambas cosas. Entró en silencio, como siempre lo hacía. La piscina estaba vacía. Se sentó en el borde, sumergió los pies y respiró profundamente. El agua seguía igual, siempre lo sería. Y allí, sola, sin público, sin competencia, se zambulló una última vez ese día. No golpear a nadie, no para demostrar nada, pero recordar todo lo que la trajo hasta allí. Cuando regresó a la superficie, nadie aplaudió, nadie lo filmó, pero dentro de ella había una especie de paz que ni siquiera el mundo entero que la observaba podía comprender. Y así lo supo. La vida continúa, pero ciertas marcas, como el sonido de un silbido bajo el agua, nunca desaparecen. En los días siguientes, la rutina continuó como antes. Autobús temprano, olor a cloro, el mismo bocadillo en la mochila. Pero había algo diferente en sus miradas. Cuando Esperanza pasaba, los miembros del personal sonreían genuinamente. Los atletas la saludaban respetuosamente e incluso los mayores bajaban la voz cuando ella estaba cerca. No por miedo, sino por reconocimiento. Ella nunca lo pidió, nunca lo exigió. Ella siguió siendo ella misma, día tras día, hasta que el mundo ya no pudo ignorarla. La gente empezó a comprender que el talento no tiene rostro ni dirección específica, que el genio puede nacer donde menos lo esperas, y que escuchar de verdad es una forma de justicia. Y quizás ese fue el mayor legado de Esperanza, enseñar sin palabras, que hay más sabiduría en el silencio de quien observa que en el grito de quien quiere mandar. Hoy, cuando la gente le pregunta a dónde quiere ir, Esperanza no responde con medallas ni récords. Él solo dice que quiere seguir nadando, quiere terminar la escuela, ayudar a su madre a tener una casa propia, visitar a su abuelo siempre que pueda y enseñar a otras niñas a no tener miedo al agua ni a nadie más. No sabe si va a competir profesionalmente, si va a estudiar oceanografía o si va a vivir en Yucatán, pero sabes que, donde quiera que estés, llevarás contigo todo lo que has aprendido.
que el mundo puede ser injusto, pero el amor silencioso de quien cree en ti es más fuerte. Y cuando encontramos el coraje para sumergirnos en ello, incluso si nos subestiman, podemos terminar transformando no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de muchas personas que nos rodean, sin querer ser una heroína, solo siendo esperanza. Esperanza no ganó porque quería fama, ella ganó porque ese día decidió no permanecer más en silencio. Demostró al mundo que el talento no tiene un apellido de élite y que el respeto comienza cuando escuchamos a quienes siempre han sido ignorados. ¿Cuántos otros niños hay ahí fuera, sentados en silencio, esperando simplemente una mirada diferente o una piscina abierta? Si esta historia te conmovió, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y activa la campanita para seguir buceando con nosotros en historias que nadie tuvo el coraje de contar. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.